Bolívar. Nos reunimos en esta sala virtual con el fin de rememorar uno de los episodios tristes, cruentos de la historia del conflicto armado en Colombia. Nos referimos a la masacre de 6 soldados y 9 soldados heridos en una emboscada ocurrida en un sitio denominado Puerto Burro, en el área rural del municipio de Calamar-Guaviare, más exactamente en la Inspección de Policía o Corregimiento de La Paz. Estos hechos son una confirmación, una reiteración de las acciones terroristas del bloque oriental de las FARC contra el Estado colombiano, contra las fuerzas militares, en el momento en que se arreció la ofensiva táctica contra las cuadrillas de ese bloque y contra sus cultivos de narcotráfico, que se promovió mucho la erradicación manual combinada con la aspersión aérea. Esto generó una cantidad de acciones criminales de las FARC. La semana pasada vimos 2, una en Vista Hermosa y otra en Puerto Rico Meta. Y hoy estamos viendo la de el área rural del corregimiento de La Paz en el municipio de Guaviare, exactamente en Puerto Burro. Las 2 anteriores ocurrieron en el 2005 y 2006 y esta en el 2009. E indica que fueron los 8 años de la seguridad democrática en los cuales se persiguió intensamente al bloque oriental, a su cabecilla el Mono Jojoy y a sus finanzas, y que la respuesta de los criminales fue emboscar y asesinar las tropas que estaban dedicadas a la erradicación de los cultivos o a proteger a los campesinos que eran contratados por el Estado colombiano para producir esa erradicación. Adelante, Nico. Mi coronel, hoy lunes 24 de julio del 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia nos recordará el complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, convertidos por los subversivos terroristas en centros de miedo para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el pueblo colombiano, con el apoyo de gobiernos comunistas latinoamericanos y colombianos pregoneros del comunismo desarmado. ¿De qué manera nuestra fundación realza la memoria de las víctimas de este narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los antecedentes de seguridad que confluyeron en la masacre de 6 soldados y 9 militares heridos emboscados por las FARC en el corregimiento de La Paz del municipio de Calamar, el 24 de octubre del 2009?
En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Calamar-Guaviare, desafortunadamente convertido en un emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia? Bueno, el municipio de Calamar-Guaviare está ubicado dentro del departamento del Guaviare, que es una reserva ecológica y de potencia de Colombia, del futuro de Colombia, de lo potencial, de lo que viene para el país. Este departamento, como lo vemos en el mapa, es prácticamente plano. Tiene algunas ondulaciones en algunas pequeñas serranías que hay. La más prominente y conocida es en el suroccidente, la serranía de Chiribiquete, que contiene un gran valor arqueológico e histórico para el país. Lo demás es muy plano, muy selvático. Entre más verde aquí, es más selvático y bastante irrigado por cursos de agua. Afortunadamente, para la conservación del medio ambiente, existen unas pocas carreteras, unas al norte, que unen a San José del Guaviare con los municipios de Calamar, el Caserío del Retorno y con un sector que se llama la Serranía de San José, que es límite con el río Guaviare. Lo demás es prácticamente selva, hay mucho camino, mucha trocha y carreteables que han construido los narcotraficantes de Forestán. Y al sur también hay una pequeña carretera por el sector de Miraflores. Vemos que el departamento tiene apenas pocos municipios, el municipio de Calamar, que es muy grande, y el de San José del Guaviare, que atraviesa el departamento de oriente a occidente o de occidente a oriente, como se quiera ver, y tiene también una franja del departamento, del municipio del Retorno, que es igual en el mismo sentido en la configuración geográfica, y sus límites son ríos. Y al sur tiene dos municipios nada más, Calamar y Miraflores. Por el suroriente limita con el Guaupés y va a salir a Brasil, y en la punta donde se unen los tres países, Venezuela, Brasil y Colombia. Por el oriente limita con Guainía y surte el mismo efecto por la selva, por los ríos, y por el nororiente con Bichada y también va a salir a Venezuela. Por el norte está con el departamento del Meta y por el occidente y sur occidente con el departamento de Caquetá. Como vemos, un departamento muy extenso, con municipios muy grandes, pero sin desarrollo y con mucha selva y mucho recurso hídrico para garantizar la sostenibilidad del planeta. Este municipio está enclavado en todo el occidente, suroccidente del departamento, y como ya vimos, tiene unos límites con los otros tres municipios. Es el único municipio del departamento que limita con los otros. Quiere decir que es un epicentro por el cual se comunican los demás. Y al verlo aquí en el mapa, todo el departamento del Guaviare, notamos que es un departamento de bastante importancia porque articula la Orinoquía con la Amazonía y acerca al oriente colombiano, al piedemonte llanero, y lo articula a la cordillera oriental, lo cual significa que además de ser un emporio de sembrado de coca, de sembradío de coca, para fortalecer las finanzas de las FARC, también constituye un epicentro para el lanzamiento de un plan revolucionario integral estratégico sobre la capital de la República, porque no es sino atravesar el departamento del Meta, que es llano en este sector, y ya está en Cundinamarca o en los farallones de Medina o en el páramo de Sumapaz. Por eso, desde los límites de Meta y Caquetá, aquí al occidente de la serranía de la Macarena, en dirección hacia Chiribiquete y manteniendo los cursos de los ríos Guayavero y Guaviare, que van a unir toda esta región, el Mono Ojoy tuvo su emporio y tiro fijo más atrás en los llanos del Yarí, comunicándose hacia Bogotá. Y es que, dice, mire el mapa, San Vicente del Caguán tampoco queda lejos. Por eso, cuando secuestraron a la señora
Ingrid Betancourt aquí en el Caquetá, la trasladaron por toda esta zona, esta selva, y terminó aquí en Miraflores, en el sector más céntrico del Guaviare, donde fue liberada posteriormente en el área de Tomachipán. Esto quiere decir que es una zona de supremo valor estratégico, la cual el Estado colombiano solamente durante el periodo 2008-2010 vino a ponerle la intensidad que necesitaba, porque antes el ejército sí había estado operando en el sector y la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, pero no con los suficientes medios ni con la intensidad que se hizo. Y vemos que es un reflejo, claro, el mapa no los mapas hablan, siempre hemos dicho eso, de la inacción y el desconocimiento total del plan estratégico de las FARC por parte de los terroristas por no interpretar la geografía y la geopolítica. Y ellos sí lo estaban interpretando perfectamente, y desde estas zonas que nos parecían muy alejadas de la capital de la República, en realidad los teníamos aquí en las goteras de Bogotá haciendo actos criminales, ya que solo un departamento los separa de esa zona. Lo que pasa es que cuando nos nombran a los citadinos, el Guaviare nos imaginamos eso queda por allá lejísimos, como si fuera el África, y está a 400, 500 kilómetros en línea recta de la capital de la República. Solo que la geografía no permite un viaje recto o directo, sino que tiene que ser en avión o por carretera sorteando las malas trochas. Pero para una guerrilla que se mueve a pie y que controla un área, es el terreno y las condiciones ideales. Aquí vemos unas fotos del corregimiento de La Paz, que ha tenido una mano importantísima del ejército para sacarlo adelante. Vemos cómo se ha deforestado la selva, cómo se ha destruido el ecosistema al lado y lado de la vía, y creando lo que llaman las chagras para sembrar cultivos de coca o abrir fincas, derribando la selva. Esa es la carretera que une a Calamar con el corregimiento de La Paz, tomada en una foto con un dron. Y esta foto, infortunadamente, no es solo de esa carretera, es un reflejo de lo que pasa en el Guaviare a diario con la deforestación, o para sembrar coca o para abrir zonas con fines agropecuarios que no son controlados por el Estado y que no tienen ninguna organización ni prospección, sino simplemente por personas que se llegan a fundarse allá y destruyen el ecosistema, causándole un daño total a las especies y a la demás flora. Y estas dos fotos nos muestran un caserío abandonado de Dios, eso sí, la gente con un patriotismo increíble, colocando la bandera, con más patriotismo que los citadinos de estrato 6 y 7, que pelechan de los beneficios del Estado. Y vemos casas de madera, casas de teja de zinc, los mismos bares de todo el tiempo en esos pueblos. Es el epicentro del narcotráfico, naturalmente. Aquí notamos cómo han deforestado y destruido la selva y acabado con los árboles. Y los soldados, como siempre, cuidando la Colombia profunda, la Colombia desconocida. Y esta foto corresponde al día que el Ejército Nacional instaló una emisora en Calamar y estaban allá haciendo las pruebas de recepción en el municipio, en el corregimiento de La Paz. Eso a grandes rasgos nos muestra lo que es el departamento del Guaviare, olvidado como todo Colombia, por lo que llaman la Colombia profunda o la Colombia del futuro, por los gobiernos, y en un abandono casi que terciario, mientras estamos en la parte superior de la época cuaternaria. Adelante, mi coronel. Mi coronel, si me permite unas cortas palabras para dar claridad de cómo son las circunstancias sociales, políticas, económicas de esas regiones que conocimos pues personalmente. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues el desarrollo así en forma muy general, o la presencia humana, más bien diríamos, porque casi que no es ni desarrollo. Esto es muy primitivo. De la Colombia muy primitiva, la Colombia amarga. Se desarrolló a través de los colonizadores que avanzaban por los ríos, que son las únicas zonas despejadas fáciles de circular, pues utilizando un bote para llegar a esas regiones tan alejadas y tan subdesarrolladas, porque son de primitivismo casi que de Congo africano. Pero crearon pequeñas poblaciones alrededor o junto a los bohíos de los indígenas, de las tribus indígenas,
y así se fue generando pequeños centros rurales, que después llegaron los cristianos, especialmente los protestantes de la comunidad mormona, y ante esas, buscando pues almas también para el cielo, se abocaron a construir pequeñas pistas de aterrizaje para aviones de muy baja velocidad, porque eran muy cortas y muy primitivas y tumbando la selva. Y así lograron construir algunas. Por esa razón, en todos estos pueblitos hay una pista, siempre en barro, que se vuelve fangosa en invierno, con huecos. Bueno, hay que estar desmalezando y todo eso. Pero es la única entonces forma de llegar ya más rápido, ya un poco más moderno, digamos para la época del final de la Segunda Guerra Mundial, utilizando precisamente aviones sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, como el DC-3. Y así sucesivamente han ido creciendo. Por supuesto que ideales para la economía de la coca, ya para hablar de finales del siglo XX, para la segunda parte del siglo XX, de los 50 al 2000, y porque no hay otra forma de desarrollar más economía por abandono del Estado y pues muchas otras circunstancias, educación, etcétera. Pero alrededor de estos pueblos es una gigantesca selva primitiva que se pudo apreciar ahora que se estuvieron buscando los niños. Eso es todo lo que hay, de tal manera que esto es para darle a nuestros colombianos, que creo que el 90% de nuestros compatriotas no conocen esta Colombia, de tal manera que hasta tal punto que un fenómeno geológico tan impresionante como la serranía de Chiribiquete, que parece un Manhattan lleno de rascacielos enclavados en el centro de la selva, pero producido por los movimientos tectónicos de la Tierra, es desconocido para todos. Y mucho más, tanto selva como serranía es algo que nuestros colombianos debiéramos conocer mucho más para que pudiéramos ser más solidarios. Bien, mi coronel, muchas gracias. Entonces voy a proceder con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de la masacre de los 6 soldados y los 9 militares heridos en la emboscada perpetrada en el corregimiento de La Paz el 24 de octubre del 2009? Bueno, en la foto los vemos los dos responsables directos del asesinato. Esos soldados que son los mismos que cometieron los otros 2 actos que vimos la semana pasada. El Mono Jojoy y John 40, Ener García alias John 40. Este par de delincuentes orientaron una política terrorista contra la erradicación de cultivos y amedrentaban en sus cuadrillas a los campesinos para que no se dejaran contratar bajo amenaza de muerte y de destierro de la región. Y los sitios donde estaban las tropas realizando la destrucción de estas matas o controlando la región para apoyar a los campesinos que hacían la deforestación de esas plantas ilícitas, eran atacados con minas o con francotiradores o con emboscadas directas. Y fue una reiteración durante el periodo de 2005 a 2010 constante de este tipo de acciones criminales. Y luego, cuando ya vino el Pacto FARC-Santos, entonces utilizaron la misma argucia para presionar que en la mesa de conversaciones en Cuba se les cediera en todo lo que imponían, hasta que el Mono Jojoy fue dado de baja a finales de 2010 y ya este señor García se dedicó exclusivamente a controlar una zona y a llevar narcotráfico con todos sus contactos que tenía a Venezuela, y allá está todavía en connivencia con el señor Maduro. Es una historia larga, preocupante para Colombia, y es la realidad de lo que hay. Esos son los responsables directos en el terreno. Pero desde luego los responsables ideológicos son el Partido Comunista Colombiano y lo que se llaman los miembros del socialismo del siglo XXI, que paralelamente durante toda esa época le hicieron el juego al show que montaban internacionalmente las FARC con la liberación de los secuestrados y el manejo a cuentagotas
de este proceso. Y aquí en Colombia, indirectamente también responsables, los mal llamados colombianos por la paz, que hacían todo lo posible y lo imposible por desprestigiar la institucionalidad colombiana y legitimar tanto a Hugo Chávez como a los bandidos de las FARC, como si ellos tuvieran razón y los crímenes del secuestro no fueran condenables y execrables, sino antes un proceso de legitimación política en el cual se había encontrado en los computadores de Raúl Reyes a una gran cantidad de politiqueros corruptos relacionados con las FARC, pero gracias a la decisión brillantísima de nuestra Corte Suprema de Justicia, no se le dio ninguna validez a esos computadores y a esa información, a pesar de que ahí están los nombres propios, las fechas, los sitios y hasta comunicados o mensajes de esas personas declarándose prácticamente militantes de las FARC o completamente identificadas con las acciones terroristas. Y en otros casos, como de un periodista que es muy conocido en el medio, haciéndoles negocios con los terroristas palestinos o con los terroristas en Turquía. Y así la lista sigue. Entonces, todo eso que integraba Colombianos por la Paz y una serie de ONGs y de mamertos, como le dicen en el lenguaje coloquial aquí, a los comunistas, solapados o abiertos, tienen mucha responsabilidad en estos crímenes. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos podríamos destacar de la masacre de 6 soldados y 9 militares heridos, orgánicos de la 4ª División del Ejército, que cayeron en una emboscada perpetrada por narcoterroristas del bloque oriental de las FARC en el corregimiento La Paz del municipio de Calamar-Guaviare el 24 de octubre del 2009? Pues es que entre el 2002 y el 2019, que es la fecha de esta emboscada, ocurren varias operaciones importantes. Aquí destacaremos algunas, no todas. En ese sector está la muerte de Acacio en Cumaribo y había estado antes la operación Gato Negro. Esas dos fueron fundamentales para golpear esa estructura y para desarrollar ese dispositivo que se necesitaba conocer. Estuvo la operación Emperador en la Macarena, que la vimos la semana pasada, que produjo algunos resultados, pero también tuvo unos resultados en la erradicación de la coca, pero tuvo la lamentable emboscada de los 29 soldados asesinados y luego los otros 6, que marcó una época y fueron los 2 golpes más demoledores contra la política de seguridad democrática. Estaba en plena vigencia una política de erradicación combinada de lo manual, contratando a los campesinos y quitándole ese insumo humano a las FARC, tanto de reclutamiento como de finanzas. Y esa política también iba de la mano con otra que era la de la desmovilización de los terroristas. Y entonces era una guerra abierta por parte de los delincuentes y del Partido Comunista para no perder su control sobre esa zona. Habían muerto ya Tiro Fijo y Raúl Reyes y Iván Ríos y otros delincuentes. Entonces habían replanteado su teoría de la guerra. El Mono Jojoy produjo unos documentos que inclusive los hemos publicado aquí en la Fundación, de la nueva forma de operar o delinquir contra las estructuras del Estado. También estaba en ese momento la zona afectada para las FARC y la interioridad de las cuadrillas por los resultados de la operación Jaque. Hubo constantes combates de las fuerzas militares contra la seguridad del Mono Jojoy. Fue la época en que se le puso la vida a cuadritos a este delincuente, que se encontraron unas fotos en las que se le veía bastante delgado porque lo estaba afectando fuertemente la diabetes. Se encontraron medicamentos en la selva, fórmulas médicas en las cuales le indicaban cómo consumir la insulina, y hasta el menú que debía comer lo encontraron. También había ocurrido el golpe al Tornillo Lozada en el campamento cuando cayó el diario de la holandesa Tania Niemeyer y se supo todo lo que allí pasaba. Los testimonios de los que fueron siendo liberados a contagotas también complementaron eso. La inteligencia técnica
que aportó Estados Unidos con los satélites, los testimonios de los liberados en la Operación Jaque. Entonces hay mucho material que va indicando cuál era la radiografía de lo que estaba ocurriendo allí. Por esa época, ya lo habíamos mencionado, sobre todo en la zona semimontañosa, donde se movía el mono jojoy y montañosa, había un gran apoyo de artillería y de acción psicológica o acción integral que llaman ahora. Muchas veces vimos por televisión y en los medios de comunicación las fotos o los videos de los helicópteros transportando los cañones de artillería de un lugar a otro y los informes de la efectividad de este apoyo de fuego sobre los campamentos o las concentraciones de bandidos. Pero por su lado, las FARC, en cumplimiento del plan Renacer que diseñó Alfonso Cano cuando amplió Tiro Fijo, incrementaron lo que venían trabajando en esa región desde muchos años y en todo el país, de las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino. Y si se quiere hacer un análisis de la pervivencia actual de las FARC y por qué se han mantenido y siguen generando terrorismo y tienen unas cuadrillas dedicadas a presionar al Estado colombiano, se podría decir, sin lugar a equivocarnos, que el gran favor para las FARC, el gran éxito para las FARC fue el plan Renacer de Alfonso Cano, que no los dejó entrar en la bancarrota total hacia la que apuntaban los últimos 2 años del segundo periodo de la seguridad democrática, ya que el ímpetu del ataque de las fuerzas militares era intenso y se les estaba golpeando fundamentalmente a los cabecillas y a los 2 bloques más importantes de ellos, que eran el oriental y el bloque sur. También había un énfasis interesante, como lo vimos hace unos meses, con unas operaciones sobre el bloque Magdalena Medio, al punto que Timochenko, que era el cabecilla de ese bloque, tuvo que esconderse en Venezuela, porque definitivamente en Colombia ya estaba prácticamente localizado. Entonces, en síntesis, se podría decir que las FARC y el Partido Comunista le deben a la lucidez terrorista de Alfonso Cano que no se hayan acabado en esa etapa, porque fue el que tomó la decisión de incrementar el trabajo de estos 3 grupos criminales, milicias, Partido Comunista y Movimiento Bolivariano, e incrementar la acción de guerrillas en un momento en que iban en franca desaparición. Y desde luego eso va de la mano con el reclutamiento, que no lo cesaron, pero entonces ya no volvieron a hacer esos combates al estilo del mono jojoy, de enviar grupos combinados de varias cuadrillas a enfrentarse con las tropas, ya que la tecnología que tenía la fuerza militar para esta época era superior, sobre todo la inteligencia satelital y el apoyo aeroterrestre y aerotáctico de la Fuerza Aérea, que fue tan fundamental para destruirlos, además que el ejército también adquirió su propia capacidad de combate aeroterrestre. Esos serían los antecedentes y nos pondría en sintonía de todo lo que ocurrió y por qué sucedió esta emboscada atroz. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo informó la W Radio algunos de los hechos criminales de las FARC relacionados con la masacre de 6 soldados y 9 militares heridos atacados por narcoterroristas del bloque oriental de las FARC en el corregimiento de La Paz el 24 de octubre del 2009? Pues la información inicial fue muy general, pero ya se tenía la confirmación de que había 6 soldados muertos que cayeron en la emboscada y que había unos heridos, y como el combate continuaba y la comunicación estaba prácticamente cortada con la tropa que estaba allá mientras se hacía la inserción de tropas para apoyar y los registros de área y verificación de personal, etcétera, no se sabía exactamente cuántos soldados estaban heridos. La única confirmación era que el batallón Luis Carlos Camacho Leiva de la Brigada 22 de Selva era la unidad que ha tenido ese combate, que ya los helicópteros habían podido entrar y sacar unos soldados heridos, pero la información, como dicen los periodistas, estaba en desarrollo. Eso fue lo que inicialmente reportó la cadena W Radio. Adelante, mi coronel.
Coronel, ¿qué comentarios hizo el diario El Tiempo en torno a la masacre de los 6 soldados y 9 militares heridos orgánicos de la cuarta división que cayeron en una emboscada del bloque oriental de las FARC en el corregimiento La Paz, municipio Calamar, el 24 de octubre del 2009? Pues el periódico El Tiempo ya a la medianoche de ese día tenía una información más exacta, tenía los nombres de los soldados asesinados: Uriel Foronda Valencia, Luis Izaza Rendón, Ovidio Martínez Molina, Jonathan Cuellar Murillo y Jonathan Cárdenas Artunduaga. Ya estaban verificados a esa hora los nombres de los soldados asesinados y los publicaron. También dijeron ya puntualmente que el combate había ocurrido en Puerto Burro, a 30 kilómetros del corregimiento de La Paz en Calamar, que además era un sitio muy cercano donde meses antes las FARC habían entregado a cuentagotas a algunos de los secuestrados que pretendían canjear por terroristas presos. También informaron que los helicópteros ya habían entrado al sitio y habían llevado a los heridos a San José del Guaviare, pero que en ese momento se había presentado una gran dificultad para atenderlos porque los funcionarios de salud de todo el país estaban en una operación Tortuga, en uno de los tantos paros que ha organizado ANTOC, que es el Sindicato de Trabajadores Hospitalarios de Colombia, y que la vida de estos soldados estuvo en riesgo, ya que cuando iban a entrar a la sala de atención quirúrgica no hubo forma de atenderlos rápidamente y hubo que mover un poco de logística para sacarlos de allá y trasladarlos al hospital militar. Esas son las complejidades que hay. Se ponen a pensar un departamento como el Guaviare, con las características que hemos descrito, quedado prácticamente del desarrollo humano, y fuera de eso los funcionarios médicos haciendo paro. Entonces cualquier persona que llegue enferma o herida o afectada a la salud se muere, porque si el ejército que tiene poder le pasó eso, ¿cómo sería con personas que no tienen ninguna capacidad de reclamar sus derechos? Luego aparece también que el comando de la cuarta división informa que unidad pertenecían, y se resalta que estaban efectuando trabajos de control de área mientras los erradicadores manuales de la hoja de coca cumplían con su tarea. Recordemos que la cuadrilla número 1, o el frente primero de las FARC, fue el que fue engañado por el ejército colombiano durante la operación Jaque, y que sus dos principales cabecillas, alias César y alias Gafas, fueron capturados y el uno extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena en Spring, Colorado, por el secuestro de los de los 3 ciudadanos estadounidenses, y el tal Gafas estuvo preso aquí en Colombia, pero gracias al pacto del señor Juan Manuel Santos con las FARC salió de la cárcel y ahora es un ideólogo político y un importante miembro del partido narcoterrorista de los Comunes. Y también dice que en esa emboscada los bandidos utilizaron cilindros cargados con explosivos, y la emboscada fue demoledora, como las que hemos visto en las semanas anteriores, con fuego nutrido y activación de cargas explosivas al paso de los soldados. Y también dan el nombre de 2 de los heridos, el sargento Freddy Urbiñez y el cabo primero Adel Chamorro Chamorro. Ese es el informe que ya publica el periódico El Tiempo a medianoche del día que sucedieron los hechos. Mi coronel, ¿cómo informó la cadena radial Caracol respecto a la masacre de los 6 soldados y los 9 heridos por los narcoterroristas en el municipio de Calamar? Pues informó básicamente lo mismo que dijo la W Radio, le agregó que ya había tropas, o había inserción de tropas a la zona y que estaban reforzando el dispositivo. Agregó que 2 de los militares muertos eran naturales de Neiva y 4 de Medellín, y que pertenecían al mismo
al batallón que ya habíamos enunciado, el batallón Luis Carlos Camacho Leiva de la Brigada Móvil 22, que los heridos fueron trasladados inicialmente a San José del Guaviare y que el hecho ocurrió en el municipio de Calamar, que está a 80 kilómetros de San José del Guaviare, pero claro, Puerto Burro queda a otra distancia. Esa es la información general más o menos coincidente con lo que han informado los demás medios. Gracias, mi coronel. Mi coronel, por favor, escuchemos con reverencia y respeto por las almas de los militares víctimas de la masacre de 6 soldados y 9 militares heridos orgánicos de la 4ª División del Ejército que cayeron en una emboscada perpetrada por el bloque oriental de las FARC en el municipio de Calamar, Guaviare, el 24 de octubre de 2009, cuando estaban dedicados a misiones de erradicación de cultivos ilícitos. Y coronel, ¿cómo describió el noticiero La Cadena Radial Caracol las víctimas de la masacre de los 6 soldados y los 9 militares heridos por los narcoterroristas de las FARC en el municipio de Calamar en el 2009? Bueno, como ya lo hemos dicho, la cadena Caracol hizo una complementación, un complemento de lo que ya habían dicho las otras cadenas y nos confirmó que efectivamente sí había 6 militares asesinados y que ha sido en cumplimiento del desarrollo de la tarea de erradicación manual de prestarle seguridad a los campesinos que hacían eso, que 2 de los muertos eran de Medellín, perdón, de Neiva, 4 de Medellín, y que entre los heridos estaban 2 suboficiales, un sargento y un cabo. Además, reafirmó que ya se estaban haciendo operaciones conjuntas en la zona. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los aspectos más preocupantes derivados de la farsa FARC Santos
en Cuba, descritos en 2016 por Pedro Pablo Novoa, alcalde del municipio de Calamar Guaviare, en entrevista con el portal electrónico La Verdad Abierta? Que, recordemos que en el 2016 ya la farsa estaba prácticamente hecha, todo el montaje del sainete estaba listo. Ya había ido la canciller Holguín a Cuba y les había dicho a los bandidos que Santos les firmaba lo que fueran, pero que le firmaran eso, porque se le iba a ir de las manos el premio Nobel de Paz a él, y que ya tenían el contacto en la ONU para que legitimaran todo eso. Y los que estaban allá se arrodillaron, el señor de la Calle, el general Mora, además porque les prometieron que todos iban a ser los próximos gobernantes del país. De la Calle pensaba que él iba a ser el presidente, Naranjo el vicepresidente, el general Mora el ministro de Defensa, ese Jaramillo el ministro del Interior, y seguramente Fran Per pensaba que era el canciller de Colombia. Esos eran los planes que ellos hacían. Además, pensaban que a todos les iban a dar premio Nobel de Paz, que ese era el comentario que se hacía. Y lo que estaba sucediendo era algo muy distinto, porque aquí en Calamar, este señor que es el alcalde, lo entrevistaron y le preguntaron y puso sobre el tapete la realidad de lo que ocurría. Lo primero que el señor dijo es que cuando el gobierno anunció que iba a construir unas zonas veredales, unas zonas transitorias y unos campamentos de concentración de los bandidos, le había garantizado a los municipios escogidos por medio del Ministerio del Interior que no construirían esas infraestructuras terroristas cerca de los poblados, y resulta que en La Paz no sucedió así, prácticamente estaban dentro del pueblo. Entonces ya fue la primera vulneración a eso. La segunda preocupación que exteriorizaba este señor alcalde es que la cuadrilla primera de las FARC, o sea, la que cometió este hecho que acabamos de ver, a la misma que le sacaron los secuestrados de los 3 americanos y los militares y policías y la ex candidata presidencial, había anunciado ya que no se acogía a ningún proceso. Y esa estaba dirigida en ese momento por los 2 terroristas más conocidos, Gentil Duarte e Iván Mordisco, que son los que después trajeron mucha sangre, dolor y renombre criminal a la región. También relata de los resultados que hubo de una reunión del comisionado de paz con unos representantes de la ONU allá con los bandidos y con los campesinos, en lo cual quedó claro que hay una preocupación de la persecución que hay contra determinados sectores de la sociedad por parte de los terroristas de las FARC. Decía también el señor que todos estaban de acuerdo que las FARC dejaran la acción armada, pero que mientras no se resolviera el problema del narcotráfico, seguiría la situación compleja, como en efecto ocurrió. Y ahí le hacen una larga entrevista al señor, de la cual aquí colocamos en pantalla algunas de las preguntas que le hicieron para tener una idea general de lo que él dijo. Dijo que la información que él tenía es que en ese momento más del 80% de los integrantes de esa cuadrilla estaban completamente reacios a aceptar cualquier interacción con el Estado colombiano, cualquier negociación. Y dice el señor que sería ideal que todos negociaran, pero que lo veía muy difícil. También manifestó que era lógico que si las FARC supuestamente se desmovilizaban, con la riqueza que se mueve allá, los flujos de minería ilegal y de narcotráfico, lo más probable y lo más posible sería que llegaran otro tipo de bandas criminales, ya que la región se comunica hasta Miraflores, Guaviare, Mitú e inclusive hasta el Brasil por los ríos, y que por allí se mueve mucha economía ilegal y mucha actividad delincuencial. Al preguntarle por la presencia de la institucionalidad, pues volvió a decir lo que ya sabe todo el mundo, de la falta de vías de comunicación, de la falta de desarrollo, de la falta de presencia del Estado.
Él mismo se echaba unos elogios que son poco creíbles, es que Calamar era el municipio con menos cultivo de coca. Eso sí es muy difícil determinarlo por la misma explicación que nos daba ahora mi coronel González, en una selva tan extensa y donde los bandidos se meten en la mitad de la selva, desmontan, descumbran y siembran coca y utilizan los ríos para sacarla. Aducir que uno u otro municipio produce menos, eso sí son como elucubraciones y más bien producto de la imaginación. Y mencionaba el sector de Tierra Negra como un área del municipio en la cual se iba a construir la zona territorial donde se concentraban los bandidos, y prácticamente dice pues que está metida en el caserío de La Paz y que además allí se la han pasado siempre, entonces que no es una zona territorial, sino que es una zona controlada por esos delincuentes. Y la entrevista es muy larga, vale la pena buscarla en la web y leerla completa y decantarla, ya que han pasado prácticamente 7 años de esto, para que haciendo la yuxtaposición con lo que estamos diciendo aquí, nos demos cuenta que el problema es más complejo, y por eso insistimos tanto desde esta fundación que quien quiera, quien pretenda hacer política en Colombia, primero debe conocer el país, primero debe conocer todas estas realidades y debe entender muchas realidades de la relación política de los gobernantes con los gobernados, de lo que hay realmente en los terrenos y de los grandes males que nos asedian, porque todas esas personas que se desplazan hacia allá o que están relacionadas con el narcotráfico finalmente tienen que ver con los problemas sociopolíticos y socioeconómicos del país a donde se desplacen o a donde lleguen, porque eso es como un INRI que se carga. Y desafortunadamente hay otra realidad de las migraciones que casi no se mira, es que las personas trastean con sus problemas de un lado para otro, en lo social, en lo individual, en lo colectivo, en lo conductual, etcétera. Adelante, mi coronel. Podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleoyentes algunas reflexiones académicas en torno a la masacre de 6 soldados y 9 militares heridos, orgánicos de la 4ª División, emboscada perpetrada por las FARC en el corregimiento de La Paz, municipio de Calamar, el 24 de octubre de 2009? Mi coronel, primero que todo, no nos debe quedar la menor duda que el pacto entre las FARC y Santos fue una farsa, un engaño, y que deja muchas enseñanzas que desafortunadamente también en este momento no se están aplicando. Y ahí tenemos coincidencialmente al tal Iván Mordisco, autor de estos hechos criminales, terror de esa región, como lo cuenta el alcalde de ese municipio hace 7 años, porque ahí lo valioso es que lo dijo en ese momento y que un medio lo publicó, de lo que estaban planeando, las amenazas contra la comunidad, el engaño que han tenido toda la vida y la relación con el narcotráfico. Quiere decir que lo que se hizo en Cuba solamente sirvió para legitimarle un premio Nobel de Paz al señor Santos y enmascarar todo un engaño. Y estamos viendo los resultados y el país lo está soportando. Hay un olvido cada vez más creciente de los crímenes que cometieron las FARC, porque solo hablan de paz. Las generaciones nuevas no conocen toda esta historia, no hay una condensación que se haga de la misma, ni una entidad seria, pública o privada, que le dé la trascendencia y lleve toda esta información a todo el país, sino que se habla de paz y de convivencia. Esta mañana escuchábamos en Radio Melodía que el gobernador de Cundinamarca invirtió no sé cuántos millones de pesos en unos procesos de paz y de educación y la cultura de la paz. Pero es que la cultura de la paz, el problema es que el gobierno nacional la está moviendo con el informe del señor de Rux. Y ahí comienza a decir que 2 más 2 es igual a 5, lo cual quiere decir que el resto de la operación está mal hecho. Hay pruebas fehacientes con esto, y lo dice un alcalde que está en medio del
del fuego del terrorismo comunista, que las FARC son un cartel de narcotraficantes y que es tan poderoso el negocio de la droga allá que si las FARC lo dejaran llegarían otros a manejarlo, pero que no se acabaría. Entonces, una prueba más que concreta de esa relación FARC-narcotráfico. Pero es que además se supondría que si las FARC dejaron las armas, inmediatamente se acabaría el problema y viene la segunda parte. Es que después de que se firmó ese pacto, comenzó el gobierno de Estados Unidos a publicar trimestralmente unos informes aterradores de cómo fue creciendo la deforestación y la cantidad de hectáreas sembradas con cultivos de coca y todas controladas por la misma, entre comillas, comunidad, y al mirar quién mueve esa comunidad está lo que no se negoció en Cuba: Movimiento Bolivariano Clandestino, milicias bolivarianas y Partido Comunista Clandestino, que ahora se autodenominan guardias campesinas y guardias indígenas. O mejor, ¿por qué se autodenominan? Para hacerle la claridad a los oyentes, porque eso existe dentro, las guardias indígenas existen dentro de la tradición de ellos, pero las FARC las infiltraron y entonces ya las manejan por medio de esos grupos. Y las guardias campesinas no existían y no deben existir, y se las inventaron y las metieron ahí y ya prácticamente las legitimaron, volvieron costumbre o volvieron ley la costumbre. Las FARC muy hábilmente, ya lo hemos reiterado en distintos episodios, se inventaron el cuento de las supuestas disidencias y entonces tienen a las de Gentil Duarte o de Iván Mordisco, que están avanzando progresiva y geométricamente y matemáticamente con una gran colaboración del actual gobierno para legitimarse, y la segunda, Marquetalia, que está en vilo por la muerte de sus principales cabecillas, pero que tiene gran control en la zona fronteriza con Venezuela y en la costa Caribe con el narcotráfico y algunas estructuras que todavía le son leales en el nudo del Paramillo, en el Cauca, en Nariño y en Caquetá y Putumayo. Y prueba de ello es que el fin de semana anterior hubo 30 muertos aproximadamente en peleas entre estos bandidos, no por ideología, sino por narcotráfico. Entonces, esa manipulación que le han dado al país con el cuento de las disidencias le ha servido al partido de los comunes para hacerse los de la vista gorda, pasar de agache, nadie les dice nada, siguen en el Congreso, pero están con su cordón umbilical, con sus cuadrillas terroristas haciéndole daño al país. Pero ellos no son del Partido Comunista tradicional que combina las formas de lucha. Son supuestos desmovilizados de las FARC que estuvieron con ellos. Son sus amigos, inclusive los miembros de las FARC pueden ir a hacer política donde están esas disidencias de ambos lados y nunca les pasa nada. Cuando uno sabe que una persona que se desmoviliza de la guerrilla inmediatamente entra en ojeriza de los que no se desmovilizan porque lo llaman traidor, pero a esto no les pasa nada. Algo raro hay ahí. La doble moral marxista-leninista se refleja en las actuaciones de la JEP y de la Comisión de la Verdad, que tienen infiltrados esos organismos, manipulan la historia, manipulan la verdad y construyen una nueva narrativa desde la cual terminan sindicando al Estado colombiano, a sus instituciones, y ellos con las manos completamente limpias de polvo y paja. Ya lo dijimos al comienzo de este episodio cuando analizábamos la ubicación geográfica y geoestratégica del Guaviare, es que la dirigencia política colombiana, la nacional, muy dada a la leguleyada, al dominio del léxico para explicar con muchas argucias los fenómenos sociopolíticos, pero muy poco dada a resolver los problemas de fondo, tampoco aprendió cuál es el plan estratégico de las FARC. Y es más, tenemos en este momento 200 algo de congresistas en Colombia. Estamos seguros que sacando de ahí a los bandidos de las FARC, que sí saben qué es lo que quieren, se les hiciera un examen de conocimientos a estos personajes acerca de lo que es el plan estratégico de la FARC y la seguridad nacional, ninguno lo pasaría, inclusive los que integran, o con mayor énfasis, los que integran la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional, que es la que tiene que ver fundamentalmente con estos temas, o la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la que maneja
interacción con otros países en la cual está metida el plan estratégico de las FARC, y menos la que maneja la política interior, ¿no? Porque ellos sí saben de politiquería y de corrupción y de nombrar puestos, que es lo que más les gusta, y repartir presupuesto. Por eso llegamos a la conclusión de siempre. Hay una estratagema de paz y diálogo muy bien montada, muy bien estructurada, de engaño permanente, sin que se vean los resultados para contrarrestar este fenómeno, y soldados como los 6, a quienes les rendimos ese minuto de silencio hoy, de honor a su memoria, seguirán cayendo en defensa de la institucionalidad, mientras los honorabilísimos dirigentes del Estado, ganando elevados salarios y robando a dos manos, siguen pelechando de sus puestos y hasta crucificando a las fuerzas militares y los policías que los defienden con politiquería y con cuestionamientos. Esto es la cruel y dolorosa realidad de lo que nos pasa en el conflicto armado en Colombia, y que después de ver este caso, como los tantos que hemos visto, no cambia. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. La nota del día de hoy se llama La incongruencia terrorista. Paradójicamente, la masacre describida en el día de hoy fue cometida por los terroristas de las FARC en la vereda llamada La Paz, del corregimiento de Calamar. El municipio de Calamar ha sido una de las víctimas contra las cuales las despiadadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se han ensañado con gran brutalidad. Su ubicación en la frontera de la expansión del desarrollo y la economía nacional, además de su aislamiento entre los llanos orientales y la selvática región de la Amazonía, lo han hecho muy vulnerables a las criminales fuerzas terroristas. Esta debilidad ha puesto a sus pobladores entre el deseo de vivir en paz y al mismo tiempo no ser explotados por las fuerzas del mal y la amenaza constante de muerte y agresión de los criminales cabecillas. De tal manera que si colaboran con las Fuerzas Armadas en su seguridad, se ven abocados a letales represalias de los asesinos comunistas, quienes en forma despiadada no recatan ninguna forma de violencia para cobrar venganzas. Pero esta forma de vida tan primitiva y salvaje a la que se ven abocadas las víctimas del terrorismo comunista no fue dejada en claro por el falso llamado Informe de la Verdad que encabezó un sacerdote jesuita, que se supone procura el bien de la humanidad en nombre de la Iglesia Católica. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación todos los días narra y analiza los eventos más crueles del terrorismo contra el noble pueblo colombiano, con el fin de no ignorar el sufrimiento de las víctimas, que pretendió dejar en el olvido el mencionado informe, con el fin de favorecer un perdón inmerecido a los despiadados culpables. Criminales que ahora gozan de grandes privilegios que les concedió el presidente Juan Manuel Santos, con el fin de convencerlos de no continuar sus despiadados crímenes y por el miedo que le infundieron con la amenaza de que las Fuerzas Armadas no serían capaces de contener la toma de las principales ciudades del país, a donde los bandoleros, según él, llegarían a imponer su régimen de terror. Pero chantaje que de nada sirvió porque fue engañado, ya que los comunistas continuaron agrediendo a la población, desconociendo la generosa bondad de toda la nación. Por esa razón, la verdad tendrá que continuar siendo difundida en toda su magnitud para que no la olvide Colombia y el mundo, y se mantenga presente el nivel tan descomunal de barbarie y violencia a la que han llegado algunas mentes que no demuestran ningún signo de civilización humana, ni aún en los pueblos más primitivos del mundo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, adelante. Coronel, han llegado algunos comentarios. Tenemos la presencia de mi general Vázquez, de mi capitán Peña, del Socorro Montoya y de Eduardo Patiño. Destaco que por información de prensa y por lo que hemos evidenciado, este cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal, sigue su camino de violencia y terrorismo. Y ahora se está pidiendo desescalamiento del lenguaje respecto al ELN
como una orden presidencial. Pero al mismo tiempo vemos acciones como la del carro bomba de la base de Arauca. Y aquí les quiero recomendar un análisis sucinto que ha hecho en el fin de semana nuestro presidente, el señor coronel Villamarín. Son 7 punticos fáciles de leer. Sin embargo, los he dejado incluidos en el Facebook para conocimiento de todos. Y deseo destacar también que el uso de los drones para atacar a la fuerza pública. De pronto, sin resultados mayores, pero por algo se comienza. Esto sucedió por allá en Puerto Guzmán, Putumayo. Entonces, mi comentario para el día de hoy es el siguiente. Los hechos violentos tratados en las últimas ediciones de nuestro programa de la memoria histórica nos distingue la misma sintomatología de las acciones, como si se araran el desierto con el análisis y el relato de los hechos que no han acontecido que nos han acontecido con anterioridad. Pues siempre es lo mismo. Los narcoterroristas defienden cultivos y laboratorios, evitan algunas veces con ayuda hasta del mismo gobierno el ingreso y accionar operativo de la fuerza pública, recurriendo a tretas como la de mandar a las comunidades a que ejerzan presión sobre las legales tropas, reduciéndolos al secuestro, abusando del respeto que se tiene la fuerza pública por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero con pleno conocimiento que las autoridades no pueden, o mejor, no quieren hacer absolutamente nada, dejar hacer, dejar pasar. Vale la pena recordar que la historia se repite. El narcotráfico es la repetición de viejas usanzas que utilizan el terrorismo como una forma de mantener lejos del control estatal estas zonas rellenas de cultivo, rellenas de riqueza, que es lo que hace aplicable el terrorismo indiscriminado, con y por lo que sea. Veamos, por ejemplo, primero fueron las zonas esmeraldíferas, con ejércitos privados, defensores de las minas, a donde llegaron los subversivos a aplicar lo que saben hacer, con violencia, terror y más violencia. Luego vino la hecatombe de la marihuana, con los mismos procesos, aunque más clandestinos, posición que solo encontramos presente en los implantes que, desde hace más de 60 años, las organizaciones comunistas nos han mostrado y demostrado, pero con violencia. Entonces tenemos la experiencia, sabemos de su accionar. ¿Por qué debemos seguir siendo abusados, obligados por los políticos para revivir hechos que ya conocemos y sabemos que la repetición será y es más cruel? Reiteramos la invitación que hace la Fundación para que visiten nuestra página web, analicemos ese recuento histórico de la verdad que nuestros más de 360 ediciones tenemos registradas hoy en día en nuestra página. No para lamentarnos, sino para aprender y prepararnos en el hecho de revivir estos hechos violentos que tanto daño y muerte han causado en nuestros héroes, quienes ofrendaron sus vidas en favor de la defensa del pueblo, especialmente el campesino, y la institucionalidad que solo se logra con la verdadera aplicación de la democracia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Adelante, mi coronel Inés Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel. Buenos días para todos los compañeros que estamos en esta aula máxima virtual
de Fundel y para quienes nos escuchan por otros medios. Reflexiona al 372 episodio de la memoria histórica de Fundel, lunes 24 de julio de 2023. Objetivo Colombia. Organizando estas notas para analizar la temática de la violencia que no cesa ni cesará en nuestro país hasta que no se consolide una verdadera democracia que de verdad impida el asalto de la toma del poder por parte del comunismo, dejé a un lado lo relacionado con las estratagemas de los golpes de Estado utilizados como una combinación de los medios de lucha y prefiero retomar por ahora algo de lo que ya habíamos hablado en los análisis de otros episodios violentos de la reconstrucción de la memoria histórica. Pues en asuntos de doctrinas y en especial la de los métodos para la toma del poder, estos siempre resultan actuales. Evoco una reseña del escritor Shelley del Reino Unido y parte de ella dice así: la máscara de la anarquía, comillas, y si entonces los tiranos se atreven, dejad que cabalguen entre vosotros allí. Taja y apuñala y mutila y corta lo que le gusta que le dejen hacer. Chile elabora sobre las consecuencias psicológicas que estamos viviendo de la violencia encontrada con el pacifismo. Estoy de acuerdo con él. En nuestro país, Colombia, después de tanto tiempo y luego de la independencia, sufrimos tiranías similares a las ya históricas del primer mundo y no hemos aprendido. Son los gobiernos en cabeza de un hombre a quien se le achaca las causas de una mala política, cuando es toda una caterva de políticos que se rinden al gobierno de turno y una sociedad inerme y resignada esperando impávida lo que ocurre, como cuando se cree que la paz se consigue suplicando a los terroristas que dejen de matar. Estamos sufriendo la violencia con la máscara del pacifismo y ningún partido político se ha opuesto a ningún proceso de paz. Mientras tanto, como dice Chile, los narcoterroristas están cabalgando sobre el pueblo y los políticos que hoy tenemos les sirven de ayuda. Gracias, Fundel, por mostrarnos a los gobiernos, a los autores intelectuales y a los autores materiales de los actos terroristas y la destrucción de Colombia a través de los 372 episodios hasta hoy, 24 de julio de 2023, en lo que se cuenta la verdad histórica de estos nefastos acontecimientos que algún día deberán reposar en el Centro Nacional de Memoria Histórica para que todo el mundo los conozca y evitar que se repitan, lo cual se logra con la conformación de una política social, principios y conciencia y ética elevada que rompa viejos paradigmas clientelistas, socarrones y mañosos, como lo propone la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Gracias, mi reflexión y buenos días para todos. Bueno, muy amable, mi coronel. Escuchando las tres intervenciones, nos queda aquí un punto serio de reflexión y es el conocimiento. Estamos en la era del conocimiento y se supone que el Estado colombiano o los dirigentes del Estado colombiano deberían conocer al dedillo cuáles son las amenazas y cuáles son las agresiones. Eso lo dicen los principios básicos del conocimiento de la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. Conocer las amenazas y las agresiones. Y con base en eso, pues trazar las políticas que conduzcan al bienestar desde el desarrollo y la seguridad. Pero lo que vemos aquí es que
los dirigentes de turno no conocen, porque ni siquiera saben qué es lo que quiere la amenaza o la agresión, ni mucho menos cómo es su mecánica y su plan estratégico. Pero también por el otro lado, vemos que la población que es afectada, víctima de todas estas presiones, tampoco conoce ni sus derechos, ni sus deberes, ni mucho menos qué significa la amenaza. Y lo único que piden es, en medio de esa fugia total que tienen, que haya paz. Que la paz que no haya violencia y que les faciliten los medios para subsistir y sobrevivir. O sea, muy primario de un lado y completamente ignorante del otro. Y en conclusión, eso conduce a una explicación sencilla. No se conoce ni se aplica la democracia. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tendremos un ejercicio interesante analizando en qué está la seguridad nacional y la argumentación de la paz total del gobierno del señor Petro. Los dejamos con nuestro mensaje institucional y les deseamos a todos un feliz día. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.